En Romanos 8:3, un texto clásico en ese capítulo que escribió el apóstol San Pablo, se nos dice algo muy importante. El apóstol Pablo dice que Jesús vino a semejanza de carne de pecado, de la siguiente manera. Y muchos se saben este texto de memoria porque es uno de los textos clásicos, uno de los capítulos clásicos de la epístola a los romanos y de la Biblia. Y dice ese texto allí en Romanos 8:3 que Dios, enviando a su propio Hijo a semejanza de la carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Lo primero que hay que entender es que la palabra carne, empleada en ese texto por el apóstol San Pablo y en muchas otras referencias del Nuevo Testamento, significa naturaleza caída, como la conocemos en nuestra propia naturaleza humana caída. Se refiere al equipo defectuoso básico que todos heredamos como resultado del pecado de Adán. Carne pecaminosa, en este versículo 3 del capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos, significa la naturaleza caída que todos compartimos desde nuestro nacimiento. Pero, mis hermanos, les quiero hacer una pregunta y que nos hagamos esa pregunta sinceramente. ¿Qué significa cuando leemos que Cristo vino en semejanza de carne de pecado? No es una pregunta para contestar a la ligera. Según el mismo apóstol San Pablo, escribiéndole allí a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 7, que conocemos todo ese pasaje desde el versículo 5 hasta el 12 quizás, muchos no lo sepamos de memoria entero, donde comienza en el versículo 5 que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres y se humilló hasta la muerte de cruz. Pero en el versículo 7, principalmente, del capítulo 2, dice que Él vino en semejanza ¿de quién? Sí, es la pregunta que uno puede hacer en ese momento. Allí, porque Pablo escribió lo siguiente, dice: tomó Jesús la forma de un siervo y se hizo semejante a los hombres. Pero hay algo curioso que notar en este versículo en relación con el versículo 3 del capítulo 8 de la carta del mismo Pablo a los romanos. La misma palabra griega empleada allí para semejanza de Filipenses 2:7 es la misma que emplea Pablo en Romanos 8:3. Sí, es la misma palabra en griego empleada. Y eso lo pueden comprobar en una concordancia Strong. Busquen la concordancia Strong y busquen el significado, o busquen la palabra que se encuentra en Romanos 8:3, para que vean que es la misma palabra que se emplea en Filipenses 2:7 para hablar de semejanza. Entonces, ¿fue Jesús hecho solo una similitud a los seres humanos o se convirtió en un verdadero ser humano? Es la pregunta que pudiéramos hacernos. Cuando Jesús bajó a esta tierra, mis hermanos, se convirtió en un verdadero hombre. Y eso no deberíamos dudarlo. Él fue 100% hombre. Pero no tenemos que confiar en nuestro sentido común o en deducciones humanas para llegar a una conclusión semejante. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4 de su primera carta, la carta del apóstol San Juan, él escribió algo muy interesante. Y allí en el versículo 1 dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu, dice, del anticristo. Eso está en primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 1. Entonces nosotros deberíamos tener bien claro, bien definido, que la palabra carne en el Nuevo Testamento significa nuestra naturaleza humana caída. Aquí tenemos pruebas concluyentes de que Jesús no solo fue un verdadero ser humano, de carne y hueso, sino que realmente tomó nuestra misma humanidad en la carne. En Filipenses 2:7, la palabra semejanza significa algo real. Y en Romanos 8:3 leemos que Él vino en semejanza de carne de pecado, mis hermanos. Entonces realmente Él vino, sí, Jesús vino a semejanza de carne de pecado. Debemos considerar que el énfasis de estos textos de la Biblia están en la semejanza o en la igualdad de Cristo con nosotros, y no en su desemejanza
o en su desigualdad, sino que es la semejanza o igualdad, no lo contrario. Pablo lo que claramente quiere decirnos aquí con esto es que Dios envió a Jesús en esa naturaleza humana caída, heredada de Adán, en que nosotros tenemos. Si interpretamos la semejanza mencionada en Filipenses 2:7 como mencionada en este caso en relación a nuestra naturaleza humana real, entonces debemos interpretar la semejanza en Romanos 8:3 como carne pecaminosa real. Sí, mis hermanos, porque la palabra griega empleada en ambos textos, como bien le decía antes, es la misma. En Hebreos capítulo 2, allí en el versículo 14, que por cierto, la escribe el mismo Pablo también, comparándolo con Romanos 8:3 y Filipenses 2:7, quien él escribió también, él dijo lo siguiente: así que cuanto los hijos participaron de la carne, sí, dice el texto así, en cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, él también participó de lo mismo. Jesús realmente tomó la misma carne y la sangre que recibimos en nuestro nacimiento todos nosotros los seres humanos, mis hermanos. ¿Por qué entonces nosotros deberíamos estudiar la encarnación de Cristo? ¿Por qué tenemos que estudiar este tema? Este es el principal tema de la Biblia. Sí, porque la mayoría de los malentendidos acerca de cómo se salva una persona se pueden aclarar fácilmente al estudiar cómo Cristo vino a nuestro mundo. Porque Él vivió el día a día y como enfrentó las tentaciones de Satanás también. Así que debemos estudiar. Y si estudiamos el tema más importante del mundo en este estudio que estoy haciendo en este momento, sería muy importante para entender muchas cosas. Sí, porque para lograr este objetivo debemos responder a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué clase de hombre era Jesús? Sí, porque Él fue hombre, pero ¿qué clase de hombre era Jesús? ¿Cómo era? ¿Qué naturaleza tomó Jesús? ¿Cómo fue Él para que fuera como nosotros? ¿Y cómo fue diferente Él de nosotros? ¿Podemos realmente vivir como Él lo hizo? ¿Sí? ¿Podemos vivir realmente como Jesús vivió? ¿O eso es totalmente imposible para nosotros, seres humanos? Pablo escribió en Filipenses 2:6 lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de hombre, de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces el apóstol Pablo nos dice allí que Jesús no tuvo que buscar la igualdad con Dios, mis hermanos, como lo quería Lucifer. Para Jesús fue suyo por derecho propio, al contrario de Lucifer. Pero Jesús se despojó a sí mismo. Juan 1:1 dice, un texto que todos conocemos bien claro, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, que era Jesús, era Dios. Si Jesús no hubiera sido completamente Dios, mis hermanos, su sacrificio en el monte Calvario no habría tenido más valor que la muerte de un mártir o cualquiera de sus criaturas voluntarias a morir por nosotros en su lugar, ya que los ángeles estaban dispuestos a pagar por la culpa. Él no podía haber salvado a ninguna alma de la condenación, mis hermanos, y de la muerte, si no hubiera tenido esa doble naturaleza divina y humana. Jesús, en este caso, tomó la forma de un siervo hecho semejante a nosotros, los hombres, según Filipenses 2, versículo 7. Lo segundo que debemos entender acerca de Jesús es que Él se convirtió en un verdadero ser humano. No solo vino a nuestro mundo, sino que se convirtió en un hombre que podía experimentar la vida tal como la experimentamos todos nosotros, mis hermanos. Sí. Jesús, en su encarnación, se vació, se despojó de ciertas cualidades divinas que Él había ejercido libremente en su existencia. Sí, en su existencia previa, como Dios que Él era, como Dios eterno que Él era. Sí, mis hermanos, Jesús dejó de lado su omnipotencia. Él dejó su omnisciencia de lado y su omnipresencia. Esos son sus atributos incomunicables, atributos que pertenecen solo a Dios. Los atributos comunicables son justicia, amor.
todas esas cosas, misericordia. Él se lo comunica a sus criaturas, pero los atributos incomunicables de Él son los que lo definen a Él como Dios, que son la omnipotencia, la omnisapiencia, la omnipresencia, la eternidad y el hecho de ser creador. Son 5 atributos que son incomunicables, y Jesús se despojó de eso, de la omnipotencia, de la omnisciencia y de la omnipresencia, cuando Él se hizo hombre. Si Jesús realmente iba a vivir como un hombre y actuar como un hombre, mis hermanos, en este caso, no podía actuar como un Dios todopoderoso mientras estuvo en esta tierra. Él debía vivir y actuar en el único sentido de que es posible que vivamos nosotros los seres humanos normales. Todo lo que hizo Jesús en la tierra, lo hizo de la misma manera que todos nosotros lo hacemos o podemos hacer en este sentido, ya que no tenemos poderes especiales sobre la naturaleza y la vida misma. Jesús renunció a sus poderes divinos para experimentar la vida tal como lo hacemos nosotros los seres humanos. En Juan 14, del versículo 10 al 12, se nos dice así, que el Padre mora en mí, dijo Jesús, y Él hace las obras. Jesús dijo que el que cree en Él, las obras que Él hace, también las hará, y aún obras mayores que ésta hará. Eso lo dijo allí en Juan 14. Esta es una de las afirmaciones más sorprendentes de la Biblia, mis hermanos. Primero, Jesús nos dice que las obras que Él realizó no fueron hechas por su propio poder o por su habilidad, no. Él, Jesús, en este caso, dependió del Padre para su poder, tal como nosotros podemos hacerlo, tú y yo, porque tenemos la disponibilidad de igual poder a nuestro servicio. Jesús suspendió voluntariamente el ejercicio de su propio poder para poder mostrar a la raza humana y al universo el poder del Padre eterno, y que ese poder está al alcance de todos los seres humanos. En segundo lugar, Jesús nos dice que si creemos en Él, podemos hacer las mismas obras que Él hizo, y aún mayores que las que Él hizo. La prueba de esta promesa, disculpen, se puede ver en los muchos milagros realizados por los seres humanos normales a lo largo del registro de la Biblia. Moisés, por ejemplo, Elías, Eliseo, Pedro, Juan, Pablo, y no tenían más poder que ningún ser humano, pero Dios realizó milagros notables a través de ellos. En Lucas 2:52 se nos dice algo muy interesante. Allí se nos dice que Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Ese texto nos enseña claramente que para crecer en sabiduría, uno debe carecer de sabiduría. Si tú tienes que crecer en sabiduría es porque no la tenías. Tienes que adquirirla. Y dice que Jesús creció en sabiduría y debes aprender gradualmente y progresivamente. Por lo tanto, Jesús como hombre no podría haber sido omnisciente y saber todas las cosas. En el libro El deseado de todas las gentes, yo tengo una cita aquí del deseado de toda la gente que la copié, la tengo aquí y se las quiero compartir. Esa cita dice lo siguiente, así, dice, el deseado de toda la gente, en la página 70, lo siguiente, mis hermanos, dice, las mismas palabras que el mismo Jesús había hablado a Moisés para Israel, se le enseñaron en las rodillas de su madre. Él adquirió conocimiento como nosotros podemos adquirirlo. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones de su propia mano que él había aprendido, escrito en tierra, en el mar y en el cielo. Como ningún ser humano tiene memoria de la existencia previa, Jesús vino a vivir de la misma manera, sin conocimiento previo del pasado, a su nacimiento. Sí, mis hermanos, gradualmente Jesús aprendió más cada día, hasta los 33 años y medio, cuando murió en ese momento. Y él aprendió acerca de Dios y la salvación en un proceso gradual, desde su niñez. Poco a poco él se dio cuenta de quién él era y de cuál era su misión. Y principalmente cuando él cumplió sus 12 años de edad, que lo conocemos en el registro bíblico, porque desde que él nació hasta los 12 años no queda ningún registro escrito de la Biblia. Pero cuando él cumplió sus 12 años, al viajar a Jerusalén con sus padres, él se percató en los sacrificios del templo, en el santuario, que aquellos corderos que estaban siendo sacrificados allí los representaban a él.
y que Él era el Cordero de Dios que un día quitaría el pecado del mundo. Sí, mis hermanos, si Jesús hubiera tenido su existencia previa para confiar en los momentos de la tentación que le sobrevinieron en su vida, entonces su vida diaria y el tratamiento de los problemas humanos habrían sido totalmente diferentes de nuestra situación. Durante su vida en la tierra, Jesús no conocía el futuro, mis hermanos, excepto cuando el Padre le reveló el futuro por medio de las Escrituras. Pero no era porque Él tenía omnisciencia. Él se limitó a sus poderes divinos. Una vez más, como ninguno de nosotros sabe lo que nos depara el futuro, Jesús vino a vivir en las mismas condiciones y al mismo conocimiento con el que todos nosotros debemos vivir. Lo que Él podía conocer del futuro, lo iba a conocer a través del estudio de las Escrituras. En Isaías 53:2, allí el capítulo que se habla de los padecimientos del siervo sufriente, dice que Jesús crecería como una raíz de tierra seca, y Él no tendría forma ni encanto, ni parecer, y cuando lo vieran no habría belleza ni parecer en Él, para que no le desearan, o para que le desearan en este caso. La aparición de Jesús fue como cualquiera de otros seres humanos, mis hermanos. Jesús tuvo que dejar atrás la majestuosa gloria que era suya como el Creador en el cielo, para que nosotros, los seres humanos, tú y yo, pudiéramos existir en su presencia un día, para siempre. Cuando las personas miraron a Jesús, no vieron nada físicamente inusual en Él. Dios planeó que lo siguieran solo por sus enseñanzas, por su apariencia, no por su apariencia humana, sino por su carácter, sus enseñanzas. En resumen, mis hermanos, nuestro Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él solo viviría como un hombre entre los hombres, mis hermanos. La deidad de Cristo se colocó en nuestras sandalias. Sí. En este caso, Dios, en Cristo, se puso en nuestros mocasines, se puso en nuestras sandalias. El gran riesgo de la encarnación de Cristo fue que Jesús, como hombre, tomó las decisiones y se encontró con los problemas de la vida de una raza humana caída en carne propia. Si bien es correcto decir que Jesús no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, Jesús dejó de lado aquellos atributos por los cuales Él funcionó como Dios para que Él pudiera vivir como un hombre en un 100%. En este punto de la encarnación es que se desconcierta nuestra comprensión y la comprensión del ser humano y se humilla nuestro orgullo. Este debate sobre la naturaleza de Cristo podría resolverse fácilmente con algunas preguntas básicas, y una de esas preguntas es: ¿enseña la Biblia que Jesús tuvo una exención especial de nuestra carne, una liberación, privilegios fuera de lo que nosotros no tenemos? Él fue eximido de una forma especial de nuestra carne para que pudiera tener una naturaleza perfectamente sin pecado en esta tierra. ¿Qué tan parecido a nosotros fue hecho Jesús, mis hermanos? En Hebreos 2:16 y 17, en este caso, el apóstol Pablo establece un punto claro. Él dice: porque ciertamente no tomó sobre él la naturaleza de los ángeles, sino que Jesús tomó la simiente de Abraham. Por lo tanto, en todas las cosas le correspondió a Jesús ser hecho como a sus hermanos. Si Jesús nació en la simiente de Abraham, de la cual formamos parte tú y yo, sí, mi hermano, de la cual somos tú y yo parte, entonces solo tenemos que preguntarnos hoy: ¿qué naturaleza recibió toda la simiente de Abraham en la cual estamos incluidos nosotros? Claramente, todos recibieron la naturaleza caída como un derecho de nacimiento. Notemos que también el apóstol Pablo aclara en el texto que Jesús fue hecho como sus hermanos, que somos nosotros, en todas las cosas, y todo aquí es todo. Aquí todo es todo. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 49, se reafirma esto mismo y de una forma clarísima. Allí se nos dice así, mis hermanos, en la página 49, y quiero que presten mucha atención a esta cita, que la tengo aquí copiada. Déjenme buscarla. Dice así la cita. Está deseado toda la gente, página 49. Dice: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios tomar la naturaleza del hombre.
incluso cuando Adán permaneció inocente en el Edén. Fíjense, aquí Elena de White está diciendo que hubiese sido una humillación casi infinita para Jesús tomar la naturaleza de un Adán antes de la caída. Pero dice, pero Jesús aceptó a la humanidad cuando la raza se había debilitado por 4000 años de pecado. Es decir, que Cristo vino con una naturaleza humana caída 4000 años después que Adán había caído. Él no vino con una naturaleza perfecta como la de Adán antes de caer, sino 4000 años después que Adán había caído. Dice, Él aceptó los resultados del trabajo de la gran ley de la herencia. Es decir, que Él recibió la herencia de la raza humana caída 4000 años después. Estos resultados, sigue la cita, dice, se muestran en la historia de sus antepasados terrenales. Vino con tal herencia para compartir nuestras tristezas y tentaciones y para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Ahora, seamos sinceros con Dios, mis hermanos, con la Biblia y con el claro testimonio del espíritu de profecía, y respondámonos las siguientes preguntas sin especular. ¿Cuáles son los resultados de la ley de la herencia para nosotros, mis hermanos? ¿Qué naturaleza heredaron los ancestros de Jesús? Las respuestas a estas preguntas son demasiado obvias. La única conclusión posible es que Jesús vino con la misma herencia que tenían Abraham, que tenía Judá, que tenía Rahab, que tenía Ruth, que tenía David, que tenía Salomón, etc., que fueron sus antecesores. No hay evidencia inspirada de que Jesús heredó solo los resultados físicos de la raza caída, de la raza humana, como el hambre, la debilidad, la sed, el sueño y la mortalidad, pero que no heredó los rasgos de la disposición de nuestra naturaleza caída. No, estas áreas no pueden ser separadas la una de la otra, mi hermano. La ley de la herencia es inviolable en el universo y esta resulta totalmente operativa. Es un axioma universal. Es inviolable la ley de la herencia. Si recibimos rasgos de carácter de nuestros padres, entonces Jesús recibió los rasgos del carácter de su madre, ya que ella era una madre completamente humana y no inmaculada, como se enseña en el catolicismo, para negar que Cristo nació heredando una carne humana caída tras 4000 años de pecado de Adán. Si no creemos que fue concebido de una madre inmaculada, entonces debemos creer que ella tuvo la misma naturaleza caída que todos los seres humanos poseen y que ella transmitió esa naturaleza a su hijo. María tenía la misma naturaleza caída que Adán después de la caída y la misma que tenemos hoy tú y yo. Ella no era inmaculada y Jesús nació de ella y Él heredó de ella por ley de la herencia su naturaleza caída. No hay exención para Jesús, ni evidencia inspirada que sugiera que la condena, o que en este caso la cadena de la herencia, se rompió entre María y Jesús. La única razón por la que se niega esta clara evidencia bíblica, mis hermanos, es porque muchos cristianos creen que tener una naturaleza caída es ser un pecador, es ser un pecador condenado. Y esto es una gran mentira del diablo, es un gran error. Tener una naturaleza caída no es esto. Por lo tanto, dicen, hubiera sido imposible para Jesús haber recibido una naturaleza caída de María, porque eso también lo habría convertido en un pecador. Y Él no podría haber sido nuestro Salvador sin pecado. Esta es la razón de la doctrina de la concepción inmaculada de María. En este caso, proteger a Jesús de cualquier mancha de pecado. Es que no hay que protegerlo. Jesús no pecó. Es por esto que muchos cristianos hablan de que Cristo está exento de las leyes normales de la herencia. Y así lamentablemente se escribió en el libro Cuestiones sobre Doctrina, que Cristo tuvo la exención de esto. El verdadero problema aquí es la naturaleza del pecado y la definición clara de su concepto. Hasta que no lleguemos a entender, mis hermanos, la definición bíblica de lo que es el pecado en realidad, no podremos entender la encarnación de Cristo jamás, y mucho menos cómo podemos ser salvos nosotros en realidad. Si Cristo no hubiera descendido completamente a nuestro nivel humano, Satanás habría gritado, de eso pueden estar seguros, fraude, trampa.
eso lo hubiera hecho de inmediato. Y nada en nombre de la justicia divina se hubiera logrado. Mis hermanos, despertémonos de una vez a esta verdad. ¿O es que no podemos darnos cuenta que poner a Jesús con ventajas por encima de nuestra naturaleza humana, que está caída, viviendo en la naturaleza perfecta de Adán, es oscurecer la asombrosa victoria que obtuvo Jesús por nosotros con una naturaleza humana caída, heredada de Adán 4000 años después de la caída de Adán? La real fuerza de nuestras tentaciones está dentro de nuestra propia naturaleza caída. Pero Cristo sabe por experiencia propia, al lidiar con nuestra naturaleza caída, lo que significa ser tentado desde dentro. Podemos alegrarnos de que Jesús no evadió la fealdad de haber nacido en un mundo caído, con padres caídos, con una naturaleza caída. Nuestro Salvador está muy cerca de nosotros, porque no se puso en aislamiento, no entró en una cuarentena por la enfermedad de una naturaleza humana caída, dándonos instrucciones desde la larga distancia, sino que entró directamente en la zona de batalla con nosotros. Vino al mismo terreno que nosotros. Nosotros, en nuestro orgullo y egoísmo humano, casi siempre buscamos ser mucho más que quienes somos. Aspiramos a algo más. Jesús dejó a un lado la mayor parte de lo que él era. Se vació a sí mismo de sus poderes divinos, siendo Dios, para tomar nuestra forma humana caída. Jesús realmente se vació, sí, mis hermanos. Él se vació a sí mismo, o se despojó, como dice Pablo, de su divinidad, para poder ser como tú y como yo. Jesús experimentó nuestra debilidad humana y nuestra incapacidad natural. Él, como el eterno y gran creador que era y que es, se convirtió en un ser humano limitado y tuvo que depender totalmente de su Padre para todo lo que él hizo, así como tenemos que hacerlo nosotros también, porque ejemplo nos dio para que podamos seguir sus pisadas, así como él lo hizo. Jesús está tan dispuesto a darnos su poder, mis hermanos, y su conocimiento, como su Padre estaba dispuesto a dar estos regalos a él mismo. Ese gran regalo de Jesús para nosotros nos debería inspirar a nosotros hoy para rendir nuestros corazones a él. Así que démosle gracias a Jesús por tomar esa decisión, por hacer ese sacrificio infinito de abandonar la gloria, abandonar el cielo y venir a esta tierra encarnado 4000 años después que Adán había caído, con las leyes de la herencia de una raza humana caída, para rescatar a la raza humana y vindicar el carácter de Dios. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios, mis hermanos.